Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a esta entrevista que hemos organizado desde la Cátedra Didáctica de las Ciencias Naturales 1 en el Profesorado de Educación Primaria, Extensión Áulica Federación. En esta oportunidad estamos trabajando distintas cuestiones vinculadas a la ciencia, a la producción del conocimiento científico, y en el marco de esas actividades es que se organizó esta entrevista a la doctora Milagros Colovic. Nosotros la denominamos Mano a Mano con una científica entrerriana. Para presentar a Milagros, quiero contarles que ella es doctor en Humanidades y Artes con mención en Antropología, que es máster en Museología, es profesora de enseñanza superior y licenciada en Antropología. Y es investigadora adjunta en el CONICET, en este caso en el CONICET de Diamante. También Milagros trabaja en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Milagros, te damos la bienvenida, si querés decir unas breves palabras, porque luego los chicos pensaron las preguntas y te las quieren hacer ellos, directamente ellos. Así que bueno, bienvenida Milagros. Bueno, muchas gracias siempre a Fernanda por invitarme. La verdad que a mí me encanta, digamos, tener contacto con estudiantes, con los colegios. Si bien hacemos investigación, a mí particularmente me interesa contar siempre lo que hacemos. Me parece que es como parte fundamental de nuestro trabajo. Recibir, a lo mejor en algún momento pueden venir hasta Diamante a visitar el centro, pero si no, la virtualidad también nos permite hacer este tipo de encuentros que me parecen sumamente valiosos. Y bueno, agradecerte, Fer, porque vos siempre estás haciendo de nexo con grupos de estudiantes. Y me das el espacio para que podamos compartir lo que hacemos y contar un poco de qué se tratan nuestras investigaciones, para que conozcan y para que sepan lo que se hace en la provincia, que a veces cuesta un poco que salga, digamos, del ámbito del centro de investigaciones. Siempre la difusión es como una parte muy importante de nuestro trabajo y bueno, a veces por diversos motivos es como que no nos damos tanto el tiempo de hacerlo y estas instancias son como muy, para mí, sumamente enriquecedoras. Y bueno, y me encanta que se pueda generar este espacio y este intercambio. No sé si los chicos quieren empezar a hablar o preguntarme lo que tengan pensado. Yo estoy dispuesta a responder las preguntas. Antes, quiero hacer una aclaración, porque cuando estuvimos en pandemia, tantos Milagros, Juan Castro, que es otro antropólogo, y Nicolás Budini, nos hicieron pequeñas entrevistas, muy breves, porque bueno, estábamos en este contexto de pandemia. Entonces, este año quiero también resaltar el interés, porque esta propuesta surgió, si bien el nexo con Mili siempre está. Nosotros, algo que no dije en todos los títulos que mencioné, es la calidad de persona que ella es, porque nosotros hemos trabajado juntas en el museo, hemos compartido varios años de trabajo, varias mañanas ahí, y cuando surge esta posibilidad, los chicos de Federación, y quiero acá hacer mención a los profes que están allá en aquella sede, la profesora Jessica Macarrón y René Lencina, me dicen, ¿cómo hacemos para poder hacer en vivo una entrevista? Bueno, entonces ahí, bueno, me acuerdo que era un lunes o un martes a la noche, y ya el miércoles contactándonos con Milagros para que pueda acceder por el horario y todo. Así que bueno, es un trabajo en conjunto y es importante poder rescatar que también surgió del interés y de las ganas de los chicos de conocer, los estudiantes y de los profes que pudieron transmitirlo para poder hacer este vínculo. Ellos pensaron varias palabras, yo ahora les voy a dar la palabra a mis compañeros de allá de la sede, pensaron varias preguntas y las fuimos organizando para hacer como un recorrido por tanto tu vida
personal y tu vida académica. Jessy, René, no sé si quiere hablar alguno. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Milagros, desde ya. Ahí, más o menos, ahí. No salía. Bueno, desde ya agradecerte por el tiempo, por el espacio que te has tomado. René, bueno, que también estamos muy contentos con esto porque, bueno, pasa todos las barreras, más allá de que estamos virtuales, también es una forma de acercarlos a los estudiantes, a ese científico que parece inalcanzable para ellos desde esta etapa. Así que, bueno, ellos se han preparado con las preguntas, las tienen divididas. Así que bueno, les paso la palabra como para que puedan iniciar la entrevista. Hola, buenas noches. Mi nombre es Nayara Sokolov y bueno, a mí me ha tocado hacerle 4 preguntas sobre el hacer científico. Una de las primeras preguntas es ¿cómo o por qué decidió estudiar y dedicarse a hacer ciencia? Bueno, yo siempre quise y siempre estuve como más interesada por las ciencias sociales. O sea, eso siempre yo lo tuve como claro y que sabía desde el colegio secundario que yo algo de lo social iba a hacer, digamos. Por ahí estaba pensando más en hacer psicología, después letras, pero siempre ligado a las ciencias sociales. Después, cuando terminé, bueno, me hice un test vocacional también, pero era como muy difícil porque yo ya estaba definida para un área grande, pero bueno, lo que a mí digamos, tenía que hacer es ver, bueno, dentro de todas las ciencias sociales, qué era lo que a mí me interesaba más. Y en realidad me interesaba todo. Entonces, cuando empecé la búsqueda, bueno, decidí ir a Rosario, y en Rosario, en aquel momento tampoco no estaba la UADER, o sea, no había tantas carreras para elegir cerca de donde yo vivo en Diamante, digamos, había bastante menos que ahora. Entonces, bueno, una de las posibilidades era ir a Rosario, a la Universidad Nacional de Rosario. Ahí, en la Facultad de Humanidades, yo empecé el primer año sin saber todavía qué hacer, pero el primer año de allá es común con varias carreras. O sea, se llama primer año común y es común con filosofía, historia, letras, antropología y educación. O sea que era como que tenía ese primer año para tener, digamos, un pantallazo de todo eso, a ver qué era lo que a mí más me atraía. Y bueno, y ahí, en ese primer año, es que decido hacer antropología, que es, digamos, la carrera base para después hacer, digamos, todo lo que hice después, ¿no? No sé si respondí bien o si queda algo más, yo no tengo problema en seguir hablando. Lo que pasa es que no quiero tampoco extenderme tanto en cada pregunta. Sí, otra de las preguntas que también teníamos entre mis compañeros fue ¿a qué te llevó a ser científica? Yo en el primer momento, digamos, cuando les contaba esto de qué hacer, de hacer algo dentro de las ciencias sociales, en realidad no pensaba mucho en que iba a hacer ciencia, digamos. En ese momento, digamos, no pensaba así en investigar o me llamaba la atención algunas problemáticas sociales, pero digamos que no estaba totalmente definida a hacer investigación. A lo largo de la carrera es como que me fui, digamos, interiorizando más. Durante la carrera siempre teníamos que hacer trabajos de investigación. De hecho, para terminar la carrera hay que hacer una tesis, que es un trabajo de investigación. Entonces ahí
bueno, me fue interesando esa parte. Pero cuando yo terminé tampoco tenía mucho conocimiento acerca de dónde se podía hacer investigación. Yo sabía que una de las cosas eran las universidades, pero después de CONICET es como que me enteré bastante después de haberme graduado, digamos. Porque en ese momento no se difundía mucho. Ahora es como que los estudiantes ya saben que está eso como posibilidad. En aquel momento era como que tampoco los docentes hablaban mucho del tema, entonces yo terminé y me volví a Diamante, y bueno, ahí es cuando voy al Museo Serrano y empiezo a trabajar ahí con Fernanda, que contaba recién. Un poco con las colecciones del museo y ordenar las salas y un poco sistematizar el material que estaba ahí con Carlos Ceruti, que en ese momento era director del museo. Pero bueno, mi interés por CONICET empieza después de eso, cuando, bueno, digo, quiero investigar, pero necesito, digamos, buscar, en ese momento era una beca, financiamiento para yo poder dedicarme a la investigación, porque ¿cómo hacemos? O sea, yo tenía que trabajar, en ese momento trabajaba en el museo, pero a la vez empecé a buscar posibilidades para investigar, y ahí es cuando surge que CONICET era una institución que es nacional, que es del Estado Nacional, y que todos tenemos la posibilidad de presentarnos en esa institución para conseguir una beca si es que ya tenemos un título universitario. Y entonces ahí empecé a probar a entrar en CONICET. Bueno, me presenté 3 veces seguidas a CONICET, hasta que yo creo que gané por perseverante. La tercera entré y empecé a poder investigar desde CONICET con una beca doctoral, que son, digamos, la puerta de entrada de CONICET es hacer un doctorado, que es como estudiar una especialidad y a su vez hacer una tesis y formarse en una temática específica. Y ahí, bueno, yo como creo que no elegí mi temática, digamos, en principio, porque yo me presenté en el Centro de Investigaciones de Diamante porque era cerca de mi casa y porque sabía que estaban buscando a alguien, un antropólogo, que se sumara a un equipo de investigación, con biólogos principalmente. En principio yo era la única antropóloga que estaba ahí. Y bueno, ya ahí me dan el tema de investigación y me empiezo a formar como en otra línea, digamos, más biológica, que es el estudio de las plantas en sitios arqueológicos. O sea, cómo usaban las personas los recursos vegetales que tenían a su alrededor en el pasado. Y bueno, eso fue como toda otra, para mí, digamos, como un estudio bastante particular, porque había nuevas formas, nuevas técnicas, se relacionaba mucho con las ciencias biológicas cuando yo venía de las ciencias sociales, había muchas cosas que yo tuve que aprender, pero bueno, la cosa era que el director que me presentó, digamos, a esa beca, la tercera vez que me presenté, que entro, que es Alejandro Sokol, que dirigía y ahora dirige actualmente el Laboratorio de Paleobotánica, que es donde empecé, me dijo que, bueno, que yo iba a tener un trabajo bastante duro, pero que si estaba comprometida y si tenía ganas de hacerlo, él me iba a acompañar en todo ese proceso y iba a poder terminar mi doctorado. Y bueno, y así fue, yo me comprometí en hacer eso, en terminar ese doctorado, y bueno, y después ya seguí investigando y bueno, ahora tenemos nuestro propio laboratorio de arqueología y
ya se ha sumado gente también a este laboratorio y bueno, ya es como que estamos formando nosotros nuestros propios recursos humanos, porque, bueno, a su vez CONICET tiene eso de que uno se forma en el Estado, digamos, a partir de recursos del Estado, pero después tiene que devolver eso, que a mí me parece que es muy importante, que es formar nuevos recursos. O sea, yo tengo ahora alumnos que hacen sus doctorados y que yo los guío, así como a mí me guiaron, y para que todas estas investigaciones tengan continuidad en el tiempo, digamos. Porque cuando yo me jubile, van a quedar los chicos que estoy formando hoy investigando. Y a su vez ellos en el futuro formarán nuevos recursos humanos y así funciona CONICET, digamos, como un sistema que, que tiene que permanecer en el tiempo, ¿no? Bueno, también otra de las preguntas que surgió fue cómo fue su entorno de aprendizaje, digamos, cómo era. En la facultad o ahora, en el CONICET. Sí, en la facultad, digamos, usted estaba estudiando. En la facultad. O sea, los entornos siempre fueron bastante buenos, digamos, gente que siempre fue cordial, amigable. Bueno, como en todos lados, por ahí hay personas que son más difíciles de tratar, pero yo la verdad nunca tuve, digamos, mucho problema en encontrarme en ambientes que no hayan sido agradables. O sea, siempre, por lo menos en mi caso, siempre, digamos, los grupos con los que hasta hoy, con algunos todavía tengo contactos de la facultad, de mis compañeros, fueron, digamos, siempre muy cordiales y había mucha gente que era del interior, entonces estábamos todos ahí como siendo, digamos, jóvenes y en una gran ciudad, viniendo de pueblo, entonces eso también me parece que fue como que nos encontramos en la facultad y tratábamos de ir todos para adelante, de ayudarnos en lo que necesitáramos. Me parece que bueno, que yo recuerdo el tránsito por la facultad de una manera muy linda, muy agradable. Y bueno, y ahora me parece que en CONICET pasa lo mismo. Digamos, las relaciones interpersonales son complejas, son complicadas, pero me parece que también, bueno, ahora está muy de moda hablar de la educación emocional y de cómo nosotros manejamos nuestras emociones, etcétera. Y me parece que eso es clave, que digamos nosotros, también los profes, me parece que los profes tenemos que tener esa empatía, tratar de comprender, de enseñar desde un lugar amoroso, digamos, tener empatía con los estudiantes, ver qué les pasa, o sea, estar como eh, cerca de ellos. Me parece que la educación tiene que pasar por un lugar agradable, cordial, o sea, no puede existir esa educación del siglo XX, del rigor, de que hay que sufrir, o sea, me parece que todo lo contrario, o sea, que los espacios educativos y que los lugares de aprendizaje tienen que ser lo más cordiales, amigables, y donde los chicos tengan ganas de ir y tengan ganas de trabajar y que uno pueda transmitir, digamos, con gusto lo que está haciendo. Me parece que no hay otra forma. No sé, Fer, vos si estás levantando la mano. Ajá. No, Fer, estás muteada.
Seguimos si querés, Fer, mientras nosotros y Sí, la no te última anda el de- micrófono. Sí. No sé si quieren pasar otra pregunta. Sí. Un poco es Sí, eso. pasamos mientras otra. Bueno, Y Fer, si querés escribir mientras en el chat. Y No, ahí estoy, ahí estoy. Ahí Pasa está. que como estoy grabando y haciendo todo, no quiero tocar nada que me deje baje la grabación. Yo cuando leí esa pregunta de los chicos también pensé en el entorno familiar, cómo te acompañaron, porque me parece que también es importante, ¿no? Desde la casa, desde la familia, cómo te acompañó esta decisión, como vos decías, eras de un pueblo chiquito a irte a estudiar a otra ciudad. bueno, en realidad yo tuve siempre el apoyo de mi familia en todo, o sea, no tuve total libertad para elegir qué hacer, digamos, en el futuro, así que no, era como, por lo menos cuando tuve que decidir, digamos, a dónde estudiar y esto, era como bastante común que mis compañeros de la escuela estuvieran en la misma y varios de nuestro curso se fueron a estudiar, muchos a Rosario, otros a Santa Fe o a Paraná, pero todos estábamos en la misma como en esa decisión, digamos. Es como que era bastante común. Y mi familia me acompañó en todo, o sea, bueno, también eh, tenían los recursos económicos para poder, digamos, darme digamos, un departamento en Rosario, poder vivir sin trabajar allá. Tuve también esa ventaja que, digamos, estuve los 5 años y me dedicada al estudio y volví con el título y a buscar trabajo, digamos, que en principio no fue tan fácil porque volví con el título de licenciada en antropología, quería dar clase, no podía por una cuestión de título, de que necesitaba el título docente, entonces me puse a estudiar la carrera de docente universitario. Entonces ahí, bueno, ya después de eso, de esos 2 años más de estudio en Paraná, pude empezar a concursar como en igualdad de condiciones con los docentes, digamos, para dar materias de ciencias sociales y bueno, ahí ya empecé a conseguir horas y a trabajar en colegios, en institutos y bueno, y después en WADER, que trabajé también en Facultad de Humanidades y Artes y Ciencias Sociales. Ahora estoy, Fernanda lo dijo al principio, como profesora de la Facultad de Ciencia y Tecnología, la carrera de Biología, por una cuestión de afinidad con mi especialidad, digamos, con lo que hice en el doctorado. Pero, pero bueno, eso fue más o menos mi trayectoria desde la facultad para acá, digamos. Bueno, Jessy. también justo veníamos a esa referencia de que si te gustaba otra rama de la ciencia cuando estabas estudiando. Siempre me gustó las ciencias sociales, o sea, no, como que no me veía en otro ámbito, digamos. Nunca pude, o sea, pensar en pensarme a mí digamos, o buscar aprender, digamos, me costaba muchísimo, por ejemplo, todo lo que sea física, matemática, digamos, hasta el día de hoy, no, es algo que no lo puedo, que me cuesta muchísimo aprender, digamos. Entonces, creo que ya, digamos, desde muy chiquita me gustaron eh, estas ramas, siempre me gustó lengua en la escuela, siempre me gustó literatura, siempre me gustó psicología, filosofía, todas esas materias me encantaban, las hacía con gusto y me costaba muchísimo química, física, matemática, o sea, que lo mío nunca fue por ese lado, digamos, ¿no? Siempre me gustó el arte, eh, así que creo que eso lo tuve como siempre definido, no,
bueno, después uno tiene que ir, digamos, afinando esos gustos para ir, digamos, a algo más puntual. Y yo creo que, digamos, estudiar antropología fue un poco también producto del azar, porque yo empecé en ese primer año común que les contaba, donde hay varias carreras juntas en ese primer año dentro de la ciencia social, y yo dije, bueno, en el segundo año yo tenía que decidir qué iba a hacer. Y bueno, voy a probar con antropología, porque también me daba un poco de curiosidad, porque no, antes de eso yo sabía muy poco de lo que era la antropología y todo. Es como algo que para uno le es raro. En el colegio casi nunca tenemos. eh, y tampoco me había dado mucho para la arqueología, que es para lo que después me termino dedicando, ¿no? Digamos que la antropología como que me abrió un mundo para descubrir que por ahí otras ramas ya las tenía un poco más conocidas, porque filosofía había tenido en la escuela, psicología también, lengua y literatura, o sea, entonces como que antropología, bueno, era, vamos a ver de qué se trata, una cosa así. Eh, Así lo terminé definiendo, digamos. Bueno, hola, me presento, mi nombre es Agustina y me encantaría preguntarle sobre su trabajo. La primera sería, ¿cuáles fueron sus bases, sus principales bases para la investigación de la arqueobotánica? Bueno, yo en principio, como les dije antes, tuve que formarme como si fuera prácticamente de cero en el doctorado, o sea, porque yo venía que en un momento eso, digamos que a mí me afectó, porque yo decía, ya tengo un estudio universitario y es como que me siento que tengo que arrancar de cero, o sea, y eso es como bastante fuerte, porque uno tiene que empezar a estudiar cosas que nunca estudió antes, o sea, y eso porque temáticamente el tema que yo no había elegido, como les conté, o sea, yo me presenté a un lugar que había vacante, que eso también por ahí es un riesgo. Por ahí los alumnos míos me dicen, no, bueno, pero yo quiero estudiar tal tema porque tal tema me encanta, porque biología marina me encanta. Bueno, pero biología marina es una temática que no es local, que no tenemos equipos cerca, digamos, y por ahí uno dice, bueno, me encanta, bueno, pero busca otra cosa que sea más cercana y que vos puedas realmente incorporarte a un grupo de investigación. Y eso fue lo que me pasó a mí. O sea, yo no dije voy a hacer arqueobotánica. Yo dije, bueno, hay una vacante, quiero trabajar de investigación y me presento a eso porque es la chance que tengo cerca de mi casa, en mi pueblo, que bueno, también es una ventaja que en Diamante justo haya un centro de investigaciones de CONICET, digamos. También es como que se dieron un montón de cosas que no son tan fáciles de encontrar, digamos. O sea, también tuve mucha suerte, más allá de un trabajo bastante duro. Entonces, la base fue trabajar duro en todo el doctorado y empezar a aprender cómo analizo yo las plantas del pasado. O sea, porque ustedes imagínense que una planta a ustedes, digamos, se les seca de un día para el otro. O sea, y la planta se degrada y desaparece prácticamente en poco tiempo, en meses. Imagínense nosotros estudiando las plantas hace 2000 años. O sea, bueno, ¿cómo hago yo para trabajar? O sea, yo en ese momento no tenía idea de cómo iba a hacer para recuperar ese registro material que estaba en los sitios arqueológicos. Yo cuando empecé tampoco había hecho mucha arqueología, entonces yo tampoco tenía idea mucho de cómo excavar un sitio, de cómo ir a buscarlo, encontrar, recuperar. Bueno, yo tuve la suerte de tener una codirectora arqueóloga, Diana Massanti, que es de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y entonces con ella aprendí toda esa parte más arqueológica, porque yo venía de la antropología social, yo estudiaba problemáticas sociales, o sea, que, no sé,
acerca de, por ejemplo, la educación en los colegios, qué problemáticas se dan, no sé, por ejemplo, en los museos, cómo se exponen las piezas, o sea, temáticas absolutamente diferentes a lo que yo elegí hacer en el doctorado, ¿no? Entonces, con mi director que es biólogo y mi codirectora arqueóloga, ahí es como que empecé a aprender esas dos cosas que necesitaba como herramientas para después poder trabajar en arqueobotánica. Porque en realidad esto es como un trabajo interdisciplinario y tampoco hay una formación en arqueobotánica. En realidad vos vas aprendiendo distintas técnicas y después lo pones en práctica en un sitio arqueológico. Y bueno, y de eso se trató mi doctorado, que fue aprender esa técnica de recuperar esos microvestigios vegetales en los sitios y después analizarlos en el laboratorio, al microscopio, porque son elementos microscópicos los que yo miro. Porque la planta, en realidad, lo vegetal se degrada, como les decía, en poquísimo tiempo. Más en la zona que estamos estudiando nosotros, que es zona de islas, un ambiente súper húmedo, así que no queda absolutamente, prácticamente nada de 2000 años atrás. Entonces, ¿qué hacemos? Recuperamos del sedimento, o sea, de la tierra que recuperamos de esos sitios arqueológicos, y ahí queda depositado un montón de cosas microscópicas que nosotros no tenemos idea que eso existe, pero que si lo llevamos al laboratorio, le hacemos un procesamiento y lo miramos, parte de esas pequeñas cosas son sílice que proviene de las plantas. Y esa sílice nos permite a nosotros saber qué plantas hubo en ese momento, porque la sílice es mineral, digamos, y eso perdura a lo largo del tiempo. Digamos, es una cosa que por ahí para explicarla así brevemente es muy larga, de última. Yo no tengo ningún inconveniente en que si a alguien le interesa, yo puedo hablar con alguno de ustedes si quieren más información, pero digamos que básicamente es eso, o sea, recuperar esa sílice que queda en el sedimento una vez que la planta muere. O sea, si ustedes también agarran un poco de tierra de su jardín, de su patio, y lo ponen al microscopio, seguramente van a encontrar sílice, porque todas las plantas absorben sílice cuando se hidratan por medio de las raíces, absorben el agua y en el agua está la sílice, ¿no? Entonces, eso no se ve a simple vista, pero bueno, viéndolo al microscopio nos ayuda a entender y a ver qué plantas o qué recursos tenía esa gente hace tanto tiempo. Por lo que entendemos y estamos escuchando, usted trabaja en equipo, pero queríamos preguntar si es su preferencia trabajar en equipo o trabajar individualmente. Yo creo que no hay otra forma para hacer ciencia que no sea trabajando en equipo. Creo que no hay, digamos, forma, porque ya te digo, o sea, yo me formé con gente que proviene de las ciencias biológicas, gente que proviene de las ciencias sociales, entonces me parece que en estos campos que son como interdisciplinarios siempre se necesita un trabajo en equipo y en CONICET es muy difícil estar solo, aislado de digamos, es casi imposible, pienso yo. Igual yo sé que hay gente que trabaja en forma más solitaria en algunas otras disciplinas, pero bueno, la nuestra, somos un equipo, somos varias personas, ahora somos 4 investigadores, 5, perdón, y más los becarios, que son los estudiantes que nosotros guiamos. Entonces, siempre es bastante gente la que trabaja y la que se dedica a las distintas especialidades. O sea, un sitio arqueológico es muy complejo, aparte de las plantas hay gente que analiza
la cerámica que se encuentra, las vasijas, hay otra gente que analiza los restos óseos de animales, que siempre hay mucho, hay gente que analiza los carbones que se encuentran porque la gente ahí ha cocinado. Entonces, todo eso se va analizando y después se hace como una puesta en común donde tratamos de explicar cómo vivía la gente en el pasado y a través del registro material que cada uno de nosotros analiza es que podemos hacer eso y reconstruir esa historia. Me parece que es imposible que una sola persona pueda hacer, digamos, y pueda recuperar tanta información sola. O sea, me parece que no, prácticamente sería imposible. Entonces, aparte me parece que el trabajo en equipo es mucho más rico, porque hay distintas formas de pensar, distintas formaciones. Nosotros, bueno, somos 5 antropólogos en realidad, que rondamos en lo mismo, pero incorporamos estudiantes que son biólogos, el centro de investigaciones tiene paleontólogos, geólogos, o sea, digamos que estamos en contacto con personas que están en distintas especialidades y que, bueno, para los fines de nuestra investigación, cuanto más contacto tengamos con distintos especialistas, mejor va a ser el resultado al que lleguemos. Me parece que el trabajo en equipo es, digamos, lo óptimo para este tipo de investigación. De las investigaciones, ¿recibís algún tipo de apoyo financiero de parte del Estado? ¿Hay alguna limitación en base a las investigaciones? Bueno, sí, nosotros tenemos siempre limitaciones, pero bueno, nosotros como investigadores de CONICET tenemos un sueldo nuestro que bueno, a nosotros el Estado nos paga por investigar. Pero además, para solventar las investigaciones que son a veces caras, porque nosotros tenemos que ir a la isla, necesitamos lancha, necesitamos estar capaz 10, 15 días, un grupo de 15 personas. Entonces todo eso es bastante caro de sostener. Entonces, para ese tipo de actividades nosotros presentamos proyectos de investigación, elaboramos planes de trabajo y los presentamos en CONICET mismo, que financia a veces ese tipo de cosas, o también tenemos la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, que es también una agencia del Estado, pero que bueno, destina recursos, nosotros presupuestamos esas actividades y entonces obtenemos recursos para hacer ese tipo de cosas, o por ejemplo para comprar equipamiento. Bueno, el equipamiento a veces es muy caro, por ejemplo los microscopios o los insumos para el laboratorio. A veces eso, digamos, si no tenemos proyecto es muy difícil de comprar. Entonces presentamos esos proyectos y en general siempre en el equipo tratamos de que siempre haya un proyecto en funcionamiento. Cuando se termina este ya estamos pensando en presentar otro. Ahora el último que tenemos, que yo dirijo, es un proyecto que está financiado por la agencia, pero además con WADER, porque a veces se une la agencia con universidades. Y al ser profesores de WADER también tenemos esa posibilidad de, a través de WADER, presentar este tipo de proyectos. Entonces, a través de eso, nosotros financiamos esa parte de las investigaciones. Bien. Hablando del Centro de Diamante, es un espacio de ciencia, queríamos saber qué actividades se planifican para articular ciencia y sociedad. Bueno, nosotros tenemos
ese lugar que es el espacio de ciencia, que es un espacio en donde nosotros pensamos actividades colectivamente, es un espacio voluntario, o sea, no todos los investigadores están dispuestos a hacerlo. Si bien yo creo que es necesario y es fundamental, yo lo vengo haciendo desde que entré en CONICET, desde becaria, y me parece que lo voy a hacer, estoy segura que lo voy a hacer hasta que por lo menos me jubile y tal vez después también, porque me parece que es la forma que nosotros tenemos de contar lo que estamos haciendo, que podamos seguir formando gente que le interese algo de lo que nosotros hacemos. Me parece que es una manera de devolver a la sociedad lo que ella nos ha dado en algún punto y de cumplir con un objetivo que es devolver y, digamos, o sea, para mí hay una gran responsabilidad porque el Estado argentino está financiando CONICET. Entonces, me parece que no tiene que quedar el conocimiento encerrado en cuatro paredes. Tenemos una institución, un organismo nacional que no es muy común en otros países. CONICET siempre se ha puesto como un modelo, como una forma de hacer investigación desde el Estado, y me parece que, bueno, eso es muy importante para nuestro país, que lo tenemos que sostener y que aparte, obviamente, tenemos que volcar todo nuestro conocimiento, todo lo que nosotros podamos saber a partir de nuestras investigaciones en las instituciones, sobre todo educativas, y también al público en general. Entonces, el espacio de ciencia trata de hacer eso, de difundir, de recibir contingentes de alumnos que vienen y se interesan por lo que se hace en el centro. También tenemos un programa de radio, en la Radio Voz Libre, del Instituto Superior de Diamante, que sale cada 15 días y que, bueno, ahí vamos rotando y vamos contando, bueno, qué es lo que hacemos y todo. Es una radio que no tiene tanto alcance, pero ya vamos a empezar a difundir los tipo especie de podcast a través de nuestra página, así que por ahí los van a poder escuchar. También hacemos anualmente lo que es la Semana de la Ciencia, en donde tratamos de sacar todo lo que tenemos, hasta a veces llevamos equipamiento a lugares abiertos, por ejemplo, las plazas de Diamante, o en el mismo centro de investigaciones en la vereda, o tratamos de abrir a en general y a las escuelas en particular el centro y ofrecer actividades de distinto tipo para que se conozcan lo que hacemos. Ahí se nos desconectó Mili, me parece. No, Yo les preparé unas fotos, pero Mili, ¿nos escuchás? sí, yo había preparado unas fotos, pero no sé si da, digamos, si quieren que comparta pantalla, si las quieren, digamos, sobre algunas actividades, trabajo de campo. Si vos podés con la flechita pasar las imágenes, pasarlas, no hay problema. ¿Te da la opción? Estoy tratando, sí, de... No, bueno, no sé. Milagros, lo que le podemos recomendar a los chicos, porque tienen Facebook, el espacio de ciencia, el Facebook, el Instagram, para que puedan también conocer. ¿Ahí ustedes están viendo o no? No, ahora sí, ahora sí.
porque ahí, no sé si se ve. Sí, sí se ve, pero Bueno, tenés que estamos. pasarlas bien. Sí, estoy pasando esta que estamos viendo ahora es como una publicidad que hacemos del sitio arqueológico La Calavera, que estamos trabajando en Puerto Gaboto, provincia de Santa Fe, y que es uno de nuestros planes que tenemos ahora a través de los proyectos que les comentaba, y que bueno, llevamos alumnos y todo para hacer ese tipo de trabajos. Este es otro que estamos Miri, trabajando. ¿Sí? estamos solo viendo la primera diapo. Ah, A ver si podés ahora, bajar. No, está como marcada la primera solamente. ¿pero ustedes están viendo pantalla completa o no? Ah, No, ahí está, ahí se ven, ahí se ven. Ahí cambió a otra. bueno, pero no sé por qué no se ve la pantalla completa. Bueno. Si quieren después se las mando o lo ven por el Facebook del Espacio de Ciencia, que en general subimos distintas fotos o cosas que vamos haciendo, pero bueno, yo quería mostrarles al menos algunas para que... no sé por qué no se ve. Ahí cambió, sí. Sí, sí. ¿Y cuál tiene que ser? Ahí se ve entera la pantalla. No. No. Bueno, no entiendo esto, no sé. Pero bueno, más o menos para que ustedes se den una idea de lo que es el trabajo, que es bastante minucioso en esas especies de pozo que hacemos, que por ahí alguien que lo ve de afuera dice, pero qué locura, pero bueno, es eso, el trabajo arqueológico. Acá hay un collage de fotos de un montón de actividades que hacemos. Después, bueno, tareas de laboratorio, que estamos al microscopio. Ahí también hacemos pasantías para los chicos que estudian biología en WADER. Acá en Diamante está la sede de WADER, donde se estudia biología, y los chicos van mucho al centro a ver y después también, bueno, la presentación de trabajos en congresos. Acá los chicos estaban en unas jornadas. La difusión, acá vemos el auditorio del centro lleno de chicos que también van a hacer distintas actividades. Bueno, en fin, después si quieren también pueden ver en el Facebook, o también tenemos Instagram, Espacio de Ciencia. Si lo quieren buscar ahí. Y también si quieren visitar la página del Centro de Investigaciones de Diamante, que es cittp.conicet.gov.ar. Y ahí, bueno, también hay, pero bueno, esa página es como más técnica, donde hay todos los laboratorios que hay, todas las líneas de investigación, y bueno, como más informativo eh, sobre lo que se hace, ¿no? En Diamante. Hola, buenas tardes. Yo soy Fátima González y le quería hacer unas preguntas sobre su vida personal. Depende qué. No sabe lo que Por eso lo dejamos para lo último. Yo también tengo 4 preguntas y la primera es, ¿crees que su trabajo afecta en su vida cotidiana? Bueno, cuando estaba haciendo el doctorado, yo tenía una bebé. Digamos que ahí era como bastante complicado, porque bueno, yo estaba haciendo la tesis, tenía la bebita muy chiquita, y justo estaba como terminando la tesis, así que yo terminé la tesis con ella en brazos. Bueno, fue todo un tema, pero
pero digamos que me parece que la investigación uno está todo el tiempo pensando. Es muy difícil llegar a mi casa y no pensar en lo que estoy trabajando o en lo que quiero, en lo que estoy escribiendo. Es muy difícil cerrar el mail y no ver ningún, digamos, ningún correo cuando estoy en casa, ni, bueno, porque ahora encima tenemos todo en el teléfono, entonces estamos todo el tiempo con cosas. Igualmente yo creo que trato en lo posible, cuando yo llego a casa 5 o 6 de la tarde, porque estoy desde la mañana en CONICET, vuelvo a mediodía, me vuelvo a las 2 de la tarde, vuelvo 5 o 6, que ya cuando vuelva sea como para estar en casa, para estar, digamos, en familia, tratar de no seguir, porque es difícil y me cuesta, pero no seguir enganchada con temas del trabajo, y los fines de semana tampoco. O sea, trato, salvo que sea, bueno, por ahí nos toca que una publicación cierra un domingo, que una corrección que nos hicieron de un trabajo vence, tenemos una fecha y entonces, bueno, tengo que trabajar un fin de semana, pero trato de que no, de que pase lo menos posible, porque si no es como que, como uno tampoco está haciendo algo a disgusto, o sea, es un trabajo que no, digamos, es muy difícil ponerle un cierre, un corte, digamos, cuando uno viene con energía trabajando, escribiendo sobre algo, leyendo, y bueno, y es como que uno, es difícil de separarlo, digamos, pero creo que lo más sano es llegar a casa y ya tratar de retomar al otro día, porque si no es algo que no para, o sea, que todo el tiempo haciendo cosas del trabajo, y no, como todo trabajo, yo creo que hay que limitarlo a ese tiempo, digamos, ¿no? Creo que aparte, el trabajo de investigación tampoco, así como a veces llegamos a casa y queremos seguir con algo, a veces yo me siento a escribir y no escribo nada, capaz en toda una mañana, en todo un día y en toda una semana. O sea, porque el trabajo de investigación es muy creativo, uno tiene que estar tranquilo, o sea, a veces las cosas, digamos, si estás con 1 millón de problemas extra laborales, sentarte a escribir tranquila es prácticamente imposible. Entonces, uno va buscando tareas más mecánicas. Por ejemplo, yo veo que no me da la cabeza para pensar en otra cosa y voy al microscopio y hago eso, voy al laboratorio y proceso muestras, digamos, trato, porque escribir es como un escritor. Yo he visto escritores que dicen, yo me siento y está la página en blanco, y no hay nada peor que eso, digamos, de que no te salga nada para escribir y no sepas por dónde empezar. Y eso también te pasa, y eso también es humano, y tampoco somos máquinas que podemos estar produciendo y escribiendo siempre cosas nuevas e interesantes. No es así, digamos. Entonces, también ocurre eso, que no es todo el tiempo, digamos, no es una actividad mecánica, es una actividad creativa. Entonces, la creación y la inspiración le pasa a los músicos, le pasa a los escritores, no está siempre. Entonces, por ahí, bueno, digamos que si no me sale nada, bueno, tampoco, a lo mejor un día escribo, no sé, un artículo entero, y otro día no me sale un renglón, o sea, pero bueno, también es parte de la profesión, y que uno va aprendiendo a respetar esto también, porque es un estrés, digamos, que no te salga nada. O sea, eh, bueno, uno va aprendiendo a eso, a manejarlo y a ver que, bueno, qué otras actividades puedo hacer si estoy sin nada de inspiración. Entonces, bueno, trato de hacer otras cosas. Y otra cosa, por ejemplo, ¿tiene algún hobby, pinta o además de lo que hace? Un deporte o algo que...
Que no esté Yo- nada relacionado con lo que venimos. Digamos, No, que bueno, no tenga yo- nada a mí que me ver encanta- con la ciencia. A mí me encanta hacer todo tipo de manualidades. Yo, digamos, desde, no sé, cualquier cosa. Y pinto cosas de la casa, pinto almohadones, muebles, o sea, todo lo que venga, restauro, no sé. El verano por ahí aprovecho cuando tengo vacaciones y pinto una pared de mi casa. Después, por ejemplo, eh, restauro un mueble y lo pinto. En fin, todo eso me encanta y siempre lo hice, lo hago. Y otra cosa que siempre hice y hago hasta el día de hoy es ballet, es la danza clásica, eh, que a mí me encanta, siempre lo hice, soy profesora de danzas clásicas y españolas. eh, y bueno, y es algo que hago siempre, que me hago el tiempo para hacerlo. Me parece que también eh, la investigación me encanta, es parte de mi vida, pero yo, digamos, lo tomo como un trabajo. Me parece que, o sea, yo tengo otras cosas también. Y bueno, y me parece que uno también está mejor mentalmente y más predispuesto cuando uno hace estas cosas aparte. No solamente todo el tiempo investigando, haciendo conferencias, yendo a congresos, que eso, bueno, es parte, es cansador, pero bueno, es parte de la actividad. Pero, pero bueno, después existen otros espacios que me parece que son muy importantes, que tienen que ver con el desarrollo que uno personalmente eh, hace. Y tiene que ver también con la investigación, con el perfil del investigador que ahora en CONICET, por mucho tiempo esto fue, digamos, ignorado. Ahora, hace poco CONICET agregó eh, en su página que nosotros cargamos nuestro currículum. Por primera vez podemos cargar que el que es artista, el que es bailarín, digamos, como que ya el investigador no es una máquina de producir, digamos. Eso, bueno, es una parte que uno hace, que obviamente es bastante exigente, por eso también está el tema de que CONICET tiene sus plazos, tenemos que informar cada 2 años, tenemos que tener publicaciones, presentaciones en congresos, o sea, un montón de actividades que son una presión, eh, pero me parece que todos nosotros, no solamente yo, todos mis colegas, hacemos cosas por fuera, extra, tenemos cada uno su familia, en fin, entonces me parece que está bueno que CONICET reconozca que somos seres humanos y que hacemos un montón de otras cosas, y que eso de alguna manera se tenga en cuenta y se valore. Este, Me parece que es parte también del desarrollo personal, bueno, ahora que estamos con el tema de la salud mental, que es bastante importante, que en CONICET también se le está dando como un lugar importante porque es un ambiente muy competitivo. Eh, las exigencias por ahí hacen que las personas compitan, digamos, demasiado entre sí y haya, digamos, mucho roce, mucha competencia que por ahí no siempre es leal. Eh, digamos que en Diamante yo eso no lo veo prácticamente. Creo que en nuestro equipo obviamente yo no lo veo, no existe, porque creo que eh, tampoco lo permitiría porque me parece que uno tiene que trabajar en un ambiente sano, o sea, o por lo menos neutralizar todo tipo de pelea. Me parece que bueno, si uno va cumpliendo con los plazos de CONICET, si uno va investigando seriamente en su tema, bueno, o sea, no hay, por lo menos lo que yo pienso y que veo es que yo en realidad compito conmigo misma, digamos, como cuando uno hace una maratón, quiere mejorar su propia marca, digamos. Eh, pero bueno, hay gente que compara, que, digamos, quiere
no sé, llegar mucho más lejos a costa de por ahí hacer alguna cosa que sea complicada para un compañero. O sea, para mí eso no existe y creo que en Diamante existe poco, sí existe, pero sé que en otros centros de CONICET es bastante común y bueno, yo creo que son situaciones que deberíamos evitar y que no deberíamos permitir. O sea, eh, parece que los ambientes laborales en general tienen que ser sanos, digamos, que las personas tienen que poder estar cómodas en esos lugares, los colegios, digamos, todos los ámbitos, no solamente la investigación, digamos. Pero a veces, bueno, se da la competencia, se da esto de querer llegar. Nosotros todos queremos ascender en la carrera de investigador de CONICET. Nadie se quiere quedar en el primer escalón. Pero bueno, ¿a qué precio? Yo digo, bueno, yo quiero ascender, quiero promocionar, se dice, eh, mientras pueda en base a mi propio trabajo y haciendo mi propio esfuerzo por una gratificación que yo quiero tener y que quiero seguir investigando y que mis investigaciones tengan impacto a nivel general pero bueno, creo que eso tiene que ser con uno mismo y no con el otro. Y con respecto a eso, ¿cómo era? ¿Siente usted que hay algún tipo de discriminación con respecto a su género? Bueno, discriminación siempre, porque nuestra sociedad es una sociedad patriarcal. O sea, yo creo que en eso no hay discusión. Me parece que nos falta mucho, mucho, mucho para llegar al mismo nivel, para tener los mismos derechos que los varones. Digamos, eso es así y me parece que no hay que buscarle mucha vuelta. Ahora, en Diamante no ocurre eso, por lo menos en cifras, estamos viendo que en todos los estamentos hay prácticamente igualdad o mayoría de mujeres ocupando los lugares. Es más, tenemos una directora, que es Mariana Brea, y una vicedirectora, que es Melina Simoncini. O sea, digamos, los varones no sé qué les pasa, pero no están, digamos, en nuestro caso es como que estamos en un ambiente donde predominan las mujeres, así que no es nuestro caso. Igualmente en CONICET hay mucha desigualdad en general. Estamos como dando adentro de CONICET en la institución una lucha bastante silenciosa, pero sostenida las mujeres porque, por ejemplo, los cargos más altos, bueno, ahora tenemos una presidenta de CONICET, que es Ana Franchi, a nivel nacional, que es mujer. Pero si nosotros vamos a los datos estadísticos de los lugares que se ocupan, los cargos más altos y las categorías más altas las tienen predominantemente los varones. Y esto, bueno, es una cuestión de género, o sea, no le vemos otra, digamos, justificación. Las mujeres incluso tenemos la triple carga, es decir, trabajamos, hacemos las tareas del hogar, cuidamos a nuestros hijos, o sea, predominantemente es siempre así. Entonces, a pesar de todo eso, ¿qué pasa que no estamos pudiendo, o sea, llegar a los mismos lugares que los varones cuando tenemos las mismas calificaciones, los mismos antecedentes, la misma cantidad de publicaciones? Digamos, es como un interrogante, o sea, ¿qué pasa? Digamos, ¿cuál puede ser otro motivo que no sea la cuestión de género? Me parece que ahí, bueno, hay falta tiempo, pero digamos, me parece que las mujeres estamos absolutamente al mismo nivel académico que los varones, aún con esta triple carga, y
Y eso no se ve reflejado en los cargos más altos, en las categorías más altas de CONICET que las tienen los varones. Entonces, ¿qué está pasando? Porque aparte, en general hay más mujeres, en las universidades hay más mujeres, en la población en general hay más mujeres. Entonces, bueno, me parece que ahí hay una lucha que, bueno, tenemos que dar cotidianamente y al contrario, seguir ocupando lugares para que esto sea, digamos, cada vez más una realidad, que cada vez más podamos acceder a esos lugares si es que nos lo merecemos, digamos, ¿no? Como última pregunta, le quería preguntar cuál sería su consejo para un futuro científico o científica. Bueno, no sé si puedo dar un consejo, a lo mejor alguna sugerencia, pero bueno, me parece que hay, digamos, determinadas características que un investigador tiene que tener y sostener, que me parece que una es la perseverancia, otra es la responsabilidad. A veces en investigación tampoco es que, digamos, obviamente que tenemos que cumplir con los informes, pero por ejemplo, no tenemos un horario estricto de trabajo. O sea, yo lo tengo establecido, pero porque yo misma me organizo y digo, voy a tal hora y vuelvo a tal hora todos los días. Pero hay gente, digamos, esto no es que CONICET exige un horario laboral. Y eso es un tema que si uno no tiene una responsabilidad de decir, yo progresivamente trabajo para cuando tenga que informar, tenga para informar, y hay gente que no puede sostener esta dinámica porque no está obligado a hacerlo, ¿no? Y eso a veces se convierte en una dificultad, porque un trabajo tradicional es de 8 horas, nosotros también tenemos supuestamente 8 horas y exclusividad en nuestro trabajo, pero no es que hay una exigencia de ir al lugar de trabajo de tal hora a tal hora. Y eso a veces se convierte en una dificultad. Entonces, yo creo que la responsabilidad y la autodisciplina serían como cosas que un investigador debería tener. Además de, bueno, eso, la perseverancia, bueno, aceptar. Nosotros todo el tiempo estamos siendo evaluados, estamos recibiendo críticas, digamos que si uno no está dispuesto a aceptar todo eso y a reconvertirlo en algo positivo, se vuelve en algo que es, digamos, en algunos casos dramático, digamos, porque tampoco somos infalibles, podemos tener miles de errores, y nosotros todo el tiempo o nos evalúa CONICET o nos evalúan nuestros pares, porque en CONICET, digamos, nos evalúan grupos de pares de la misma especialidad. Cuando mandamos publicaciones también nos están evaluando. Entonces, bueno, nuestro trabajo, digamos, por ahí hacemos un trabajo que estamos súper convencidos, que estamos felices con el resultado y nos devuelven una crítica aplastante que no sabemos cómo vamos a hacer el día siguiente, digamos. Y bueno, me parece que en ese caso también uno estar dispuesto a recibir esas críticas y a ver qué hace con eso, digamos. No enojarse. Por ahí yo veo chicos que les decís una cosa y bueno, y es una tragedia, o sea, no, o sea, si te lo tomás así, nunca vas a poder mejorar, o sea, mejoramos en base a críticas, a veces son constructivas y muchas veces son destructivas, pero bueno, lo que hay que hacer es tomar lo que a uno le sirva y reconvertirlo en algo positivo. Creo que y un investigador tiene que poder tener esa capacidad, ¿no? Bueno, creo que era la última pregunta, ¿no, chicos? Sí, la última. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta final que le haya quedado. No. Se quedaron todos impresionados con lo de profesora de ballet.
Bueno, yo creo Fernanda, No, era una acotación nomás que ahora ellos piden que vos también hagas una actividad que no sea referido a esto, que por ahí te hagas capaz pintar pintes o alguna clase de zumba o algo de eso. Lo hacía, pero bueno, vieron que los tiempos nos lleva un poco, hay que aprender. Creo que justamente eso, Mili, gracias por todo lo que nos... primero, bueno, la calidad, como lo dije, la calidad humana de ella, es muy tranquila, muy amable, fuiste muy clara. Creo que todo lo que nos fuiste comentando nos sirvió para desmistificar estas ideas que tienen la mayoría de los estudiantes cuando comienzan el primer año en el profesorado acerca de las personas que hacen ciencia, cómo lo ven, siempre es ese científico loco de los pelos ahí revuelto de anteojos, y creo que, bueno, contar también parte de tu vida o cómo te lograste organizar a nivel familiar, que podés tener una familia, que podés tener muchas cosas, creo que eso es importante. Cuánto aprendizaje, ¿no? Y cuántas cuestiones que podemos reflexionar acerca de esto de la importancia de trabajar con otro, esto que hacías mención hace poquito de la competencia, que también en la tarea docente después lo vemos. Sí. Entonces, qué importante es poder pensar o seguir repensando, creo, todo esto que nos has brindado en esta conferencia. La verdad, de mi parte, te conozco hace mucho, pero siempre es un placer escucharte. Vuelvo a decir esto que, por la calidad humana, esto que decías vos, no somos máquinas, somos personas, así que me parece que es muy importante y creo que los chicos han podido acceder a este mano a mano con una científica y que sin lugar a dudas es una experiencia muy significativa para los chicos de Federación y para todos los que te escuchamos. Les cuento que este material va a quedar grabado, así que si alguien faltó, también algunos estudiantes, si no pueden, después te voy a compartir el link, Mili, de donde lo vamos a dejar alojado, para que alguien que necesite de nuestros estudiantes acceder a toda esta información y a todo lo que nos compartiste, pueda hacerlo. No sé si Fabri me parece que quería preguntar algo, que es un profe de acá de Paraná, o no, no sé. Creo que no. Y si no tenemos más preguntas, bueno, agradecerte mucho, mucho por esta oportunidad de conocerte en profundidad, Mili. Bueno, gracias a ustedes por este espacio. Sabes que, Fer, estoy siempre dispuesta a cualquier actividad en conjunto que podamos organizar, visitas al centro, que ya has venido también, pero cuando, digamos, ustedes lo requieran, siempre están las cosas abiertas. Y bueno, para mí también es una excelente oportunidad. Gracias por las preguntas, porque esto también me ayuda a mí a pensar, a repensarme a mí como investigadora. Me parece que también eso es interesante. Y bueno, ya tienen los contactos de la página y también de las redes, y si no, Fernando tiene mi correo, mi celular, o sea, no, por cualquier duda, consulta, lo que sea a disposición. Así que muchas gracias, estoy muy contenta de haberlos conocido y bueno, ojalá nos podamos cruzar en alguna otra oportunidad. Bueno, Mili, sí, seguramente los chicos van a... Un aplauso, si queríamos. Sí. Los chicos van a participar de un foro seguramente después de esta entrevista, mejor dicho, y te vamos a hacer llegar lo que les quedó, lo que reflexionen. Bueno, muchas gracias. Gracias al equipo también por estar ahí en redes. Chau, chau. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau.